justamente lo que hablamos, estiramiento en cadena, que ella lo va a explicar obviamente mucho mejor que yo, ¿sí? Que puede ser una herramienta importante en términos de estimulación del ROM, de acuerdo a lo que dijimos ayer, que un grupo lo va a hacer acá, ¿sí? Vamos a ver cuántos hay al cierre de mi presentación y vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? Otro grupo va a ir conmigo al gimnasio número 2, al parquet. Vamos a hacer ejercicios correctivos, vamos a conocer el foam roller, vamos a hacer foam rolling, vamos a hacer flexibilidad, ¿sí? Vamos a hacer correctivos. Y otro grupo va a ir con el profe Caín, que va a hacer el entrenamiento del core. Vamos a hacer una cosa dinámica, vamos a ir rotando, más o menos, entre 45 y 1 hora en cada estación, ¿sí? Un pequeño descanso, cambio, un pequeño descanso, cambio, ¿sí? Esa va a ser la dinámica del día. No sé si querés agregar algo. Absoluto. No, ¿estás de acuerdo con lo que te dije? ¿Estás listo para no venir? ¿Sí? Sí, sábado a la mañana, fíjate cómo está el tiempo, decís, ¿para qué me lo tengo el curso? Pero bueno, es importante verlos acá, ¿sí? Sábado a la mañana es importante verlos. Habla bien de ustedes. Bien, Caín, vos que sos más joven, contá cuántos hay. Y yo que soy más viejo, dividir por 3. 34, aproximadamente 36. 36 a ras de ojo, 12 por grupo, hasta ahora, ¿sí? Después van a ir llegando algunos, algunos extraviados, los vamos a ir dividiendo en cada estación. Hay uno que se escapa, tranquilo, Timón. Dice, a ver, van a hacer laburar. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Pausa. Para que no haya duda alguna. Fisiología, dentro de la kinesiología me especialicé en lo que es educación postural. Stretching tiene una relación directa, es decir, se sostiene de los mismos pilares que se sostiene la RPG, que es la reeducación postural global. No sé si escucharon. Vamos a hacer esto, vamos a ocupar la mitad para la teoría y la mitad para la práctica. Lo que quiero es que esto se genere un ida y vuelta. ¿Sí? Me van a ir preguntando dudas, haciendo devoluciones, entonces esto es más rico y yo también puedo adaptarme al nivel que hay en cuanto a lo que sea cadenas musculares, presiones recíprocas y demás del tejido que vamos a ir viendo. Si bien traté de adaptarlo a lo que me dijo el profe, digamos que todos son profes de educación física o estudiantes de educación física. Sí. Bien. Es decir, a lo que voy a apuntar fundamentalmente, porque me dijo que es a lo que sea escuela, ¿no? O sea, actividad física así es. También, obviamente, para el que lo quiera para entrenamiento, también va a ser útil porque no. Es lo mismo, simplemente, bueno, la exigencia va a ser otra, ¿no? Bueno. Ese ya lo llamamos y es Stretching Global Activo. ¿Sí? Esto se desprende de lo que es la reeducación postural global o RPG. Está todo muy relacionado con cadenas musculares, que lo vamos a ir viendo, así que ustedes me van a ir dando también lo que saben de ahí. Bueno, el stretching global activo son autoposturas que son de la reeducación postural global. La práctica no requiere la intervención de un fisioterapeuta o kinesiólogo, porque esto tiene que quedar en claro, no son terapéuticas, ¿sí? Con esto no vamos a ir a sanar, a corregir algo postural, o si hay un dolor articular, no lo vamos a resolver con esto. Sí puede ayudar más que nada en lo que sea prevención y evitar que una situación empeore. Les pongo ahí entonces, ¿quién las puede dirigir? Buen día. ¿Quién las puede dirigir? Si son autoposturas, yo las puedo hacer solo. O sea, no tiene por qué dirigirlas a alguien, digamos, lo que vamos a aceptar como una actividad para la casa. Pero sí, esto se pueden hacer clases de stretching. Ustedes como profesores o
también creo que como estudiantes de educación física pueden hacer lo que es una formación en stretching global activo, que después yo le voy a pasar todos los datos al profesor Guillermo si alguno está interesado. Pero lo que les voy a dar van a ser tips de posturas que ustedes van a poder usar en su parte de entrenamiento y de una clase, toda la parte de actividad física. Bueno, ¿cuáles son las funciones del stretching? Tenemos la prevención y lo que se tienen que preguntar, que vamos a ir respondiéndonos, es prevención de qué. ¿Qué vamos a prevenir? El mantenimiento, lo mismo. ¿Qué vamos a buscar mantener? Y la parte de preparación física. ¿Sí? Es decir, el pilar más importante nuestro pilar más importante cuando pensamos en lo que es la actividad física. Bueno, y la pregunta que quiero que se hagan es ¿cómo creen que puede beneficiarlos en el entrenamiento? Es decir, ustedes que se pregunten, bueno, ¿en qué aspectos me va a ser útil hacer esto? ¿Sí? Como saben, algo para que cobre sentido, que cobre importancia, que yo considere que vale la pena ocupar tiempo de mi clase, ocupar esfuerzo o darles como actividad, realmente cobra sentido si yo creo que esto es importante, si creo que va a ayudar, se tiene que volver significativo. ¿Sí? En cuanto no encontramos eso directamente, ya no tiene sentido hacer algo. Les quería comentar que yo primero hice la formación de stretching, cuando todavía no era kinesióloga, lo hice como profesora de educación física. Realmente me quedaron como muchísimas cosas en el aire en ese momento, que después las fui afianzando con los años, con el trabajo, y cuando hice RPG, también se afianzaron un montón de cosas, pero realmente la bajada que hoy hago, la hago pensando en las falencias que yo sentí que tuve en ese momento, digamos, por qué no entendí, si bien trabajaba, pero lo hacía algo como muy automatizado, tal vez sin entender en profundidad un montón de cosas, y hoy realmente quiero que ustedes puedan entender, puedan valorar y puedan sentir en el cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer, quiero que hoy vean, así va a ser un trabajo muy breve, pero quiero que vean un resultado en el momento. Bueno, tenemos características del stretching fundamentales que son la globalidad de los estiramientos y la resistencia que vamos a hacer en los ejercicios. Esta palabra, o sea, por algo el nombre está en el nombre, es la globalidad. Por favor, ahí, esa palabra quiero que la tengan siempre presente. Globalidad, y después más adelante también vamos a agregar lo que son evitar compensaciones, que está en relación directa con la globalidad. Pero recuerden siempre, globalidad. Y a partir de hoy quiero que piensen, no sé si ya tal vez muchos lo hacen en este momento, en esta época, digamos, que piensen en el individuo, en el ser, como una globalidad. ¿Sí? No piensen por un lado músculo, por otro lado tejido óseo, por otro lado tejido conectivo. Piensen en la globalidad, en la unicidad y en que todo está conectado. Es decir, un problema de un órgano a mí me puede referir en un dolor lumbar o viceversa. Entonces, piensen en el ser como algo único y global. Ya lo vamos a profundizar en todo lo que nos dé la posibilidad, pero todo lo que hablemos hoy tiene que ser un disparador para ustedes si les interesa seguir profundizando. Profe, sí. Disculpe la pregunta. Este sistema de trabajo, digamos, el stretching global activo, divide el trabajo entre diferencia, digamos, entre grupos musculares básicos, musculatura fásica y tónica. Nosotros tenemos fascias en todo el cuerpo. Lo que tenemos y tejido conectivo en todo el cuerpo. Lo que tenemos son músculos de diferentes características, es decir, tenemos músculos estáticos y dinámicos. Ajá. En realidad, nada es blanco o negro, o sea, músculos. Hola, buen día.
músculos que van a ser en su mayoría que van a tener una función estática y músculos que van a tener una función dinámica. Los músculos de la estática son los músculos más tónicos, siempre, porque están todo el tiempo tienen que estar trabajando, ¿sí? También obviamente esta tonicidad puede empeorar con la actividad deportiva, con vicios posturales que tenemos, todo en realidad va a estar muy relacionado con la actividad deportiva, con el trabajo de cada uno, ¿sí? Con el aspecto laboral. ¿Respondí? Sí, quería saber más o menos. Justamente, Pero, sí, por ahí viene el tema. Bueno, vuelvo a tu pregunta. Vos me preguntaste, ¿divide? Vuelvo, somos uno. Somos uno. Quiero que se imaginen, buen día, quiero que se imaginen esto del cuerpo, ¿sí? Somos como palitos, piensen en los huesos, ¿no? Como si fuéramos una estructura hecha con palitos, escarbadientes, lo que se les ocurra. Esa estructura ósea va a estar en función de todo lo que sea tejido blando. En el centro vamos a tener a lo que es el tejido conectivo, pero tenemos músculos, tenemos tejido nervioso, tenemos de todo lo que sea vascular, tanto arterias, venas, es decir, y músculo es una cosa más de todo lo que es el tejido blando, porque nosotros como que pensamos músculos, parece que nos centramos solamente en eso, y en realidad hay mucho más que conforma el tejido blando. Entonces a eso me refiero con que piensen en la unidad, en la globalidad del ser. Y a partir de ahora tal vez les voy a pedir que estén más finos en su observación. Por ejemplo, en todo lo que sea postural, ¿sí? Observen a Messi, a Luciana Aymar, por ahí yo me acuerdo porque son personas que vamos a mirar mucho, y la antepulsión de cabeza que es muy notable. Entonces sí, es que está así, ¿no? Con la cabeza hacia adelante, el cuerpo algo encorvado. Bueno, lástima que no puse ni una foto, pero van a empezar quiero que empiecen a observar o lo que son las cadenas posteriores retraídas, ¿sí? Más del hombre, está como con la cadera encastrada, así todo lo que sea cadenas posteriores, laterales, que ya lo vamos a ver. Vuelvo, pensemos como unidad en el ser, pensemos como unidad en todo lo que sea tejido blando. Olvidémonos de que solamente es músculo, ¿sí? Para estirar, o las retracciones es más responsable el tejido conectivo que lo que sea muscular, ¿sí? Volvemos a lo que hablábamos de las características. En stretch y la globalidad es una necesidad, entonces. Esto sí o sí tiene que estar. Los músculos están organizados en cadenas neuromusculares, que ese tiene que ser nuestro centro, y los músculos son antagonistas complementarios. ¿Escucharon una vez hablar de los antagonistas complementarios? Como, y sí, de agonistas, sinergistas, antagonistas, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan el agonista cuál es? Que produce la acción. El agonista es el principal que va a producir la acción. El antagonista la acción contraria. Es el opuesto. Claro, la acción es decir, si yo hago esto es un agonista y el otro es agonista. Pero si yo hago esta fuerza, se invierte, ¿no? Sí. Bueno, y también tenemos los sinergistas, que son los que colaboran, los que ayudan. Bueno, esto, agonista, antagonista, no lo piensen como... o mejor, antes de decir no lo piensen, pensemos en el agonista y el antagonista que trabajan juntos, ¿sí? Porque el antagonista va a ser el que me regula un movimiento, el que me regula una fuerza, o también el que me impide un movimiento, si está retraído, o el que me permite hacerlo, ¿sí? Volvemos a agonista, antagonista. Cuando hay una lesión, no piensen únicamente en el músculo a donde está la lesión. Es decir, si tengo un desgarro de cuádriceps, no piensen en que el problema está acá. Piensen en el antagonista, que me lo recargó a ese músculo, ¿sí? Porque no le dio libertad, porque estaba hipertónico, porque lo que sea, pero abran la cabeza, pregúntense
que surja la incógnita, ¿sí? Bueno, el trabajo activo, para flexibilizar un músculo hay que bajar el tono y flexibilizar el tejido conectivo. De esto les hablaba hoy, no solo el músculo, sí vamos a trabajar el músculo, pero sobre todo el tejido conectivo. Y la respiración es lo que crea excentricidad. En stretching se trabaja en excentricidad. Esta es una característica que tal vez la vieron en otros métodos, o no, pero ¿saben lo que es el trabajo excéntrico? Sí. Es la contracción, digamos, del músculo, pero alejando los puntos de inserción. ¿Sí? Muy importante, no sé ustedes, pero en mi época la verdad que no se le daba mucha importancia a lo que sean las inserciones musculares. Denle en valor, es muy importante. Es decir, sí lo estudiábamos, pero después es como que nunca lo volvíamos a requerir, parece, ¿no? Recordar, y es muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar de globalidad, cuando vamos a hablar de elongación, de compensaciones, las inserciones musculares son muy importantes. Bueno, y la respiración es una respiración que ahora la vamos a ver sobre todo en la parte práctica, que habla de 3 tiempos. ¿Sí? Es una espiral, les voy a mostrar ya, entonces también les queda, como no vas a ver la parte práctica, más la grabación. En la expiración lo que trabajamos principalmente es la cadena inspiratoria o la cadena respiratoria. Vamos a hacer una expiración y lo que hacemos es trabajar la fascia cérvico, tóraco, diafragmática. ¿Sí? Entonces tenemos que estirar todo lo que sea tejido que va desde cervical, tórax, diafragma, que va a estar conectado con todas las cadenas. Siempre vamos a trabajar la cadena respiratoria y se hace una exhalación sin resistencia y sacando panza, ¿sí? Descendiendo costillas, bajando el diafragma, bajando el esternón. Ahora en la práctica lo vamos a ver. Es fundamental este tipo de respiración en todas las posturas que hagan. Si bien tal vez ustedes no den una clase de stretching, pero sí van a usar posturas, entonces vamos a aprender la respiración. Podemos distinguir en stretching estas características y lo que quiero es que las que tienen en negrita, todas estas son características de stretching, pero lo que están en negrita, yo lo pensé, de nuevo les digo, escuela, entrenamiento, ¿sí? Más allá de una clase de stretching, que es la lentitud de las progresiones, son posturas de tratamiento. Como máximo usamos 2 posturas en una sesión, son posturas de tratamiento y avanzan lentamente, porque lo que buscamos es que el tejido se vaya abriendo. El tiempo de mantenimiento de alargamiento, es decir, una postura en una sesión de stretching va a durar alrededor de 20 minutos. La globalidad, vuelvo a esto, la globalidad de los estiramientos, el control de las compensaciones. ¿Hablaron de compensaciones? ¿Sí? En sus clases están al tanto de lo que son las compensaciones. Sí. Bueno, contracciones de baja intensidad, que estas contracciones van a ser en el momento de excentricidad, es decir, alejando los puntos de inserción. Va a haber mucho cuidado en todo lo que sea el estirar los músculos de la columna y la expiración profunda. La expiración profunda es esta respiración de la que hablábamos recién, ¿sí? De los 3 tiempos: bajar esternón, bajar costillas, sacar panza. Entonces recuerden, lentitud de las progresiones, vamos a darle tiempo al tejido, la globalidad de los estiramientos, el control de las compensaciones, esto es fundamental, y la expiración profunda. ¿Por qué marqué con negrita? Porque más allá de que no den una clase de stretching o no den una postura de stretching, para que las tengan en cuenta en una elongación analítica. Ayer vieron elongación analítica, ¿puede ser? Bueno, entonces para hacer una elongación analítica bien hecha, tengo que saber las inserciones de los músculos, ¿sí? Y saber también la funcionalidad de cada músculo. Hoy cuando hablamos de las funciones del stretching, hablábamos de lo que es la prevención, que yo les decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a prevenir? Y hoy tiene un lugar destacado en la sociedad esto, lo que es la prevención. Dan en clases profilaxis,
¿Por qué creen que es tan importante la prevención? Lo que se les ocurra. Y porque evita que los deportistas, por ejemplo, se lesionen si estás haciendo una preparación física, digamos. Así es, o sea, vamos directamente a evitar la lesión. No es que dejamos visto que se lastime. Imagínense en el colegio, bueno, tal vez un chico simplemente que se lastima en un club, significa que el deportista pare, significa dinero para el club, dinero para el deportista. Todo lo que sea salud es muy caro, sobre todo cuando después también viene toda esta cadena de apurar a la rehabilitación, no darle los tiempos, no respetar los tiempos y caer siempre en recidiva. La contracción muscular concéntrica es la característica fundamental, es la esencia de toda actividad deportiva. Y todo lo que sea ejercicio concéntrico nos lleva a la hipertonía y a las retracciones. También los vicios posturales, es decir, si mi trabajo es estar todo el día sentada en una oficina frente a una computadora y yo estoy sentada de esta manera, la computadora tipeando, también me genera retracciones, ¿sí? Y por ahí uno le dice a esa persona, pero andá, haz gimnasia, haz actividad física, movete, buenísimo, le va a hacer súper bien, pero también va a tener también va a generar retracciones. Todo lo que sea repetitivo siempre va a generar retracciones. Igualmente, súper indicado hacer actividad física, no es que por eso uno va a decir no haga, sino que uno siempre va a buscar el equilibrio. Entonces el alargamiento muscular es indispensable porque nos va a evitar las rigideces. Un detalle. Cuando hablamos de globalidad, de compensaciones, esto quiero que les quede muy en claro. Cuando algo pierde movimiento, es decir, yo tengo que, se le cae un avirón, ¿no? Como es, yo tengo que agacharme, agarrar ese avirón. Cuando uno pierde movilidad de una zona, yo como sea voy a agacharme y voy a agarrar ese avirón. Ahora, si yo no tengo por ejemplo, una flexión de cadera como para agacharme, agarrar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto y voy a compensar. Otra parte del cuerpo va a suplir eso que no puede hacer algo a lo que le correspondía, es decir, va a pagar la deuda del otro. Entonces ahí empiezan las lesiones y los problemas posturales. Entonces, si yo no tengo flexibilidad de cadera, es muy probable que termine con una cifosis dorsal, o sea, totalmente encorvado. Así piensen todo, es decir, a partir de ahí vienen las lesiones. Rigidez de cadera, entonces al no tener flexibilidad de cadera generamos una rectificación lumbar. No sé si recuerdan las curvas lumbares fisiológicas, lo normal. Tenemos que tener una lordosis normal lumbar, bueno, rectificación, una rectificación a que nos lleva a una hernia de disco y así sucesivamente esto va creciendo y termina en una patología. Entonces, hay que ir dándole el valor a lo que es mantener las amplitudes articulares normales, ¿sí? Y todo siempre en su justa medida. Es decir, tampoco la hipermovilidad es saludable, ¿sí? La hipermovilidad tampoco es saludable. Ayer habrán hablado de lo que son rangos normales articulares. Bueno, igualmente, cuando hay una articulación que está en movilidad por menos, van a haber otras muchas articulaciones que van a estar en exceso, es decir, el rango articular va a ser mayor. Por eso siempre hay que trabajar, hay que ver qué es lo que necesita mi alumno, ¿sí? En qué está más retraído, qué es lo que tengo que fortalecer. Bueno, el mantenimiento era otra de las funciones y vamos a tener prevención de recaídas de quienes hayan tenido lesiones. Les puse el ejemplo de desgarros, pubalgias, cosas que vemos frecuente, no sé, en fútbol, en danza. Y acá les recuerdo lo de los antagónicos complementarios, ¿sí? No vamos a esperar que el deportista tenga una pubalgia que ya tiene todo un desequilibrio en la zona pélvica. ¿Sí? Vamos a evitar, vamos a trabajar antes ya todo lo que sea
no sé si ayer ya vieron algo, pero todo lo que sea a nivel de pelvis y cadera. Que hoy vamos a elegir una postura para lo que sea cadera. Y la durabilidad de los resultados va a depender de la práctica de autoposturas. ¿Sí? Es simple. Si yo practico, si yo lo tomo como una parte del entrenamiento, lo voy a mantener y si no lo voy perdiendo. Y la preparación física era la última función de la que hablábamos. Y lo que tenemos que replantearnos es la supremacía que tenía el fortalecimiento muscular en lo que era rehabilitación y deporte. Puse rehabilitación, si bien uno como profe en la escuela no va a hacer algo de rehabilitación, pero tal vez si uno está en un club, sí está la transición entre que está terminando la rehabilitación, ya empieza a hacer un trabajo diferenciado con el profe en el campo, todavía no con el equipo, pero ya está en campo. Entonces siempre decíamos como, oh no, hay que fortalecer lesión de cruzado, hay que fortalecer isquio. No, no es solo fortalecimiento, hay que flexibilizar, mantener los rangos normales articulares es lo fundamental siempre, en cualquier lesión. Antes de fortalecer cualquier cosa en una rehabilitación, lo primero que tenemos que hacer es recuperar los rangos articulares normales, si no nos va alterando la marcha y demás. ¿Por qué dice que la hipermovilidad, qué considera negativo en qué caso, por ejemplo? Sí. Vamos a suponer, o sea, cuando supera los rangos normales, vamos a suponer gimnasta, Claro. una gimnasta. Ejemplo de una hipermovilidad de alguna articulación que no es favorable, digamos, que le trae problemas. Sí. Vamos a recordar siempre esto: la actividad física es saludable, el alto rendimiento, o sea, todos sabemos que no es saludable, ¿sí? O sea, uno está bien, lo hace, termina haciendo el trabajo tal vez de ese deportista. A ver, un montón de cosas, son un montón de cuestiones, pero en cada articulación nosotros tenemos una cápsula, tenemos ligamentos que sostienen y hay una amplitud articular normal. Lo primero que nos frena en una amplitud articular es la parte muscular. Lo segundo que nos frena van a ser, muscular, que es la parte activa. Después tenemos la parte pasiva, que son todo lo que sean ligamentos. Y por último ya está el choque óseo. No recomendable, digamos, el choque óseo, el exceso de una fricción, ¿no? Buen día. Entonces, si una articulación va más allá de su rango normal, para lo que está preparado, digamos, ya va generando una laxitud articular, cosa que no es saludable porque nos da inestabilidad, y a futuro un choque óseo. En una gimnasta que tiene una hipermovilidad lumbar excesiva, nosotros la vemos hoy a los 15, 18, 20 años. Esa persona a los 60 años hay que ver, no sé, la artrosis. Porque a veces no es necesario que sea gimnasta, tenemos alumnos de clase hiperlaxo de rodillas, de codo. Quiero diferenciar algo muy importante. Hiperlaxitud, o vamos a esto. Laxitud no es lo mismo que flexibilidad. Cuando hablamos de laxitud, hablamos de las partes blandas, las partes que sostienen a la articulación. Es un serio problema, digamos, es realmente un problema. Y además de que es un problema, es muy difícil hacer una buena elongación con una persona laxa, porque te hace muchas trampas, compensa por todas partes, ¿sí? Una persona laxa tiene mucha tendencia también a una escoliosis porque es muy inestable. Así que la laxitud va a ser una característica articular y la flexibilidad es una característica del músculo, ¿sí? Más o menos se acerca a lo que preguntabas, sí. ¿por qué? Por ahí estamos hablando de alto rendimiento, no de común, digamos. Porque uno dice rango normal y uno está por encima un poquito, no es perjudicial, Claro. a eso es lo que voy. Sí, no, es más, a ver,
la hiperlaxitud es más una característica de la mujer, por ahí que del hombre en general. Pueden observar si con los dedos, codos, en rodillas, mucha gente digamos que van las rodillas hacia atrás hacia un valgo, o que una mujer con un valgo, una hiperlaxitud de rodilla. Hay muchos ejemplos sin ir al alto rendimiento, sin ir a un gimnasta, que vemos, y realmente las articulaciones sufren cuando hay una hiperlaxitud. Es más, si yo tengo una rigidez en columna, es decir, todo el cuerpo funciona en conjunto, ¿no? En conjunto se ayuda, por eso es muy, no vamos a decir tal músculo hace tal movimiento, ¿no? Porque lo hace todo, un montón de articulaciones. Por ejemplo, si yo tengo que agarrar algo, no, voy a ir a un ejemplo que vi una fotito que puso el profe, que estaba una persona, creo que era parada contra la pared, ¿sí? No me acuerdo si era un jugador de vóley o algo, que estaba de espaldas contra la pared. Bueno, imagínense una persona en un deporte, ¿no? Que tiene que levantar el brazo. Si para hacer esto, interviene columna, interviene articulación del hombro, interviene escápulo humeral, no lo hace solamente el hombro. Y si yo tengo una hipomovilidad a nivel, era algo más chiquito, así nos entendemos. Si yo tengo una hipomovilidad a nivel de escápulo torácica, lo va a hacer todo mi gleno humeral. Entonces, si hace toda mi articulación del hombro a largo plazo, yo voy a terminar con un hombro inestable, digamos. Entonces, ante cualquier, estoy practicando saque de vóley, y posiblemente termine lastimando el hombro si tengo un hombro tan laxo. Y la consecuencia de ese hombro laxo fue la hipomovilidad de otras zonas. Entonces, esa hipermovilidad termina siendo un daño para el cuerpo. Ahí fuimos un ejemplo bien concreto y preciso, y un jugador de vóley de la escuela, nada más, sin ir al alto rendimiento. Entonces, vamos a elegir a rigideces que se dan posteriores al entrenamiento. Estas rigideces posteriores sí nos favorecen lo que son las retracciones y el acortamiento. Entonces, nuevamente, totalmente indicado el trabajo de posturas después de una competición. Bueno, cadenas musculares. ¿Vieron algo? Se nos fue el tiempo, así que vamos a ir rapidísimo y les voy a pasar nada más cuáles son las cadenas musculares, porque quiero realmente que vivencien. Vamos a hablar de cadenas de coordinación neuromuscular. Ustedes siempre van a escuchar de cadenas musculares. Matías les habló de las hegemonías, algo se acuerdan, Matías, el kinesiólogo que dio la parte postural. Les voy a nombrar cuáles son las cadenas. Primero, las cadenas, entonces las vamos a hablar de 8 cadenas hoy, ¿sí? Que van a estar agrupadas según la tipología, es decir, como me preguntabas hoy, si son estáticas o dinámicas, según la localización y la participación en una función de estas funciones que son importantes o hegemónicas en la vida. Para continuar, vamos acá. Estas son las cadenas, ¿sí? La cadena maestra anterior, tenemos cadena inspiratoria, superior de hombro, posterior, anterior interna y lo que sea cadena. Les voy a mostrar así a grandes rasgos mientras vamos haciendo cuáles son. La cadena maestra posterior, quiénes son los músculos, esto después yo le voy a dejar al profe si quieren. Cuáles son los músculos que integran cada cadena, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver ahora son las familias de posturas que tenemos. Ahí les voy a mostrar a grandes rasgos. Apertura coxofemoral quiere decir que estoy de pie, o sea, esta es la coxofemoral, esto es cerrado, esto es abierto. Entonces, apertura coxofemoral, cierre coxofemoral, esto va a ser de pie o acostado o sentado. Apertura, y después tenemos la apertura coxofemoral
con brazos juntos o con brazos abiertos. Entonces, la apertura y cierre de cadera vamos a combinar o con apertura de brazos o con cierre. En función a cuál elijamos, estoy estirando de cadera a otro. Esto quiero que les quede claro, siempre. Hablamos de excentricidad hoy y de que las tensiones van a ser en excéntrico. Entonces, si yo estoy con una apertura coxofemoral y brazos hacia abajo, mi cadena que está, voy a elegir cualquier cadena, ¿no? Pero esta es la cadena que está en excéntrico. No voy a elegir una cadena de acá que está en concéntrico, ¿sí? O si yo estoy con una flexión coxofemoral, no voy a elegir una contracción de lo que está en cierre y en concéntrico, sino que voy a elegir el opuesto, lo que está en excéntrico y lo que está en estiramiento. Bueno, estas son las familias que les voy a ir a medida que yo ahora cuando vayamos haciendo les voy a mostrar. Este material, les repito, les dejo. Y tenemos la apertura del ángulo coxofemoral con brazos juntos y ahí les digo, esa nada más tienen el ejemplo de cuáles son las cadenas que están estirando en cada postura. Entonces y acá les puse las fotitos de las posturas, ¿sí? Tienen nombre las posturas. Una rana al suelo, la que ven allá, justamente, esta es una foto de RPG, pero es la misma postura, simplemente que no lo hacen con un terapeuta. Rana al suelo, la de arriba, parado contra la pared, la del medio, y después de rodillas, que es para estirar todo lo que sea la cadena anterior de cuádriceps. Rana al suelo con brazos separados, vamos hacia la apertura, el cierre del ángulo coxofemoral. Esta es la postura de bailarina, que es la que es en carga o la que es sentada, ¿sí? Si en descarga tenemos lo que sea acostado en el suelo con las piernas hacia arriba. Bueno, cierre el ángulo coxofemoral. Bueno, vamos a practicar entonces. Les voy a pedir que me ayuden a agrupar las sillas.